Bueno, chicos, entonces ya vamos a empezar lo que es lo de la derivada, ¿cierto? Entonces, algunos ya leyeron alguito de lo de la historia y eso. Sí. Más o menos. Bueno, vamos a ponerlo acá. Entonces, con el surgimiento de la derivada, con el concepto de la derivada surgieron dos conceptos geométricos. ¿Cuáles fueron esos dos conceptos geométricos? Pues que descubrieron por allá los antiguos. Por ahí una historia muy bonita de la derivada, ustedes la leen, bien juiciosos para que se enteren. ¿Listo? Que eso está en el módulo 9. El módulo 9 es básicamente la historia de la derivada, y no hay como nada más. Y la notación de derivada. Pues notación de derivada y lo de la historia. Entonces con la derivada surgieron dos conceptos geométricos por resolver. Aquí por resolver, ¿cierto? Que se necesitaban resolver. Un concepto era el problema de la tangente a la curva. Y el otro concepto, que ya sé. Ahí sí ven, ¿cierto? Y el otro concepto es el problema de los extremos. Vamos a ver si ahí se ve. El problema de los extremos. El problema de los extremos tiene que ver con los máximos y los mínimos. Entonces estas dos cositas, ¿qué es la tangente de la curva? Yo tengo una curvita cualquiera. La tangente es la que la toca aquí en un solo punto, ¿cierto? Por ejemplo acá, este punto es tangente a ella. Yo estoy por acá, este punto. Esta es una recta tangente, aquí es una recta tangente, listo. Y el problema de los extremos, o sea, dónde es máxima o mínima la función, dónde hay de pronto por acá un máximo o dónde hay de pronto por acá un mínimo. Estos dos conceptos dieron origen a lo que se llama el cálculo diferencial. Entonces los invito para que lean el módulo 9, que habla sobre quién empezó pues por el descubrimiento del cálculo, ¿cierto? Por allá mencionan a un señor que se llama Apolonio, que fue el primero en comenzar a resolver estos problemas. Después por allá mencionan a uno que es muy conocido, que es Newton, que Newton inclusive dicen, él tenía un maestro, y él después de ser tan juicioso y todo, superó al maestro, o sea, él ya sabía más que el maestro. Que el maestro se llamaba Isaac Barrow. Pues como para que conozcan un poquitico de historia. Isaac Barrow era el maestro de Newton y Newton lo superó a él. Listo. Por ahí hay un señor que se llama Leibniz. Y por eso es que a veces en la... Ay, es con N acá.
con las notaciones de derivadas decimos que utilizamos las notaciones de este tercer señor. ¿Listo? Entonces prácticamente fue Newton. Entonces yo les copio bien Lewis. Prácticamente fueron estos dos señores los que descubrieron el cálculo diferencial de la derivada. Entonces, esperen un segundito. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan que para en el parcial teníamos este ejercicio? El de 3x a la 2 más 2x menos 7. Y que yo les dije en el ejercicio, ese fue el primer punto del parcial. Y yo les dije en el parcial, calculen f de x más h. Después calculen f de x más h menos f de x. Después evalúen ese resultado en x igual a menos 2. Entonces ya saben cómo se hace. Entonces háganlo pues. El ejercicio es 3x a la 2 más 12x menos 7. Váyanlo pues haciendo. Bueno, no sé, pero que Seguía me el parcial por aquí. Lo que dice. Entonces, ¿cómo sería? Ahí les estoy diciendo que calculen f de x más h. Es decir, que en vez de x pongan x más h. O sea, 3x más h al cuadrado más 2 que multiplica a x más h menos 7. Algunos en el ejercicio pusieron esto. 3x a la 2 más 2x menos 7 más h. Esto no era. Voy a poner aquí una calaverita. Bien bonito. Un ahorcadito. Este no era. Ustedes saben dibujar más bonito, yo no. Eso es una calavera. No, un ahorcadito, yo no sé dibujar. Usted se le imagina una calavera ahí. Listo. Entonces, miren que acá tenían que desarrollar un trinomio y destruir este paréntesis. sí, es así, pero en 3. Entonces ya el primero al cuadrado, más 2 veces el primero por el segundo, más el segundo al cuadrado, cierran paréntesis, más 2x, más 2h, menos 7. Y aquí en esta parte ya lo que hacen es destruir paréntesis. Entonces les queda 3x al cuadrado, 3 por 2, 6xh, más 3h al cuadrado, más 2x, más 2h, menos 7. La que está fácil. Entonces aquí, Me hubieras hecho me ayudé. entonces ya acá, yo en ese mismo punto le decía f de x más h menos f de x. Y hay gente que, sabiendo que este resultado ya lo tiene, utilizan el resultado anterior para que vuelvan otra vez a empezar. Ya tienen este, entonces ya sería esto de arriba que me dio 3x a la 2 más 6xh más 3h a la 2. Ahí se van dando cuenta y lo tienen bueno o no. Más 2x más 2h menos 7
menos la función. Vaya, como aquí hay un menos, entonces tengo que multiplicar toda la función. Aquí es más 2x, como tiene un menos, ahí voy a destruir de una vez el paréntesis. Entonces me quedaría menos 2x más 7. Pero yo a la mitad que no estamos viendo. Ah, pero ustedes ya lo saben. Buen chiste. Muy gracioso. Lo que no sabemos es la nota. Listo. Entonces, ya aquí es no destruir, entonces destruimos este con este, porque este menos es de acá, ¿cierto? Este 2x con este 2x, esta 7 con esta 7, y ya nos quedaría 6xh más 3h al cuadrado más 2h. ¿Listo? Ya nos dice que calculemos límite cuando h tiende a 0 de f de x más h menos f de x sobre h. Y hay gente que sabiendo que este resultado de acá es este, vuelven otra vez a arrancar desde el principio, ¿no? Pues ya tienen el resultado anterior. ¿Para qué vuelven a arrancar? Entonces ya le dicen límite cuando h tiende a 0 de la función anterior, 6xh más 3h a la 2 más 2h sobre h. Como ustedes ya saben factorizar tanto, en el numerador sacan como factor común h, entonces cancelan una amiguita por acá, una hcita por acá, una amiguita que se llama h. Aquí cancelamos una h, aquí una h, una h. O sea, es lo mismo, sacan factor común h y la cancelan arriba con abajo. Entonces les quedaría límite cuando h tiende a 0 de 6x, ya aquí eliminamos una h. Como esta está al cuadrado, aquí nos quedaría una sola h. Y aquí nos quedaría más 2. La h de abajo ya la eliminamos, ¿cierto? Entonces ya se fue. Y ahí evaluamos el límite. El límite cuando h tiende a 0, entonces estaría 0 y nos quedaría 6x más 2. Este es el resultado del límite. Y ya nos decían evaluar el resultado anterior, x igual a menos 2. El resultado anterior, ¿cuál era este? Entonces ya evaluando nos quedaría 6 por menos 2 más 2. Que eso casi siempre nos da menos 10. Ah, Muy difícil. es que Es que qué. Es que qué, díganme a ver. ¿Por qué no me preguntaron? Sí. Bueno, chiquichos y chiquillas, ya con este resultado de acá, este cosa que yo les dije, que el límite cuando h tiende a 0 de una función f de x más h menos f de x sobre h, ¿ya copiaron acá? sí. Va a quedar pues un segundito que las chicas por allá terminen de copiar. Entonces esto de acá que nos dicen límite cuando h tiende a 0 de f de x más h menos f de x sobre esta h. Entonces este límite de esta definición que tenemos acá, el límite de acá, esto de acá es lo de la definición de derivada. Y la definición de derivada, la notación es así, f' de x, una comita aquí adelante. De la definición de derivada sale de calcular este límite. El límite cuando una función tiende a 0 de f de x más h menos f de x sobre h. Entonces esta es la definición de derivada.
¿Te acuerdas cuando empezamos con lo del límite? Que empezó con epsilon y delta y por allá, que era todo maluco y que así lo empezaron a hacer los matemáticos, suponiendo un epsilon muy pequeñito, tendiendo ese epsilon. Entonces, así mismo, la derivada, la definición empieza desde acá, desde un límite de una función. Ustedes miren acá más bonita en la presentación. Definición. Entonces, cuando ese límite existe, cuando h tiende a 0 de esa función menos lo otro, decimos que esa función es derivable. ¿Listo? Esa función va a estar definida en todos los puntos de un intervalo. O sea, va a estar definida en el dominio de la función. De todos los puntos de esa función decimos que la función es derivable. Abajo hay otras notaciones de derivadas. Síganse las copio acá, que antes no las alcanzan a ver. Profe, ¿le puedo preguntar algo? Claro, pregúntame. En el ejercicio anterior, nosotros hubiéramos podido utilizar el teorema que dice que n a la x, n a la x y n a la menos 1 de exponente, lo pudiéramos haber utilizado, nos hubiera dado una de las respuestas, 6 a la 2, 6x menos 2, sin necesidad de hacer el procedimiento. No. Yo la entiendo, o sea, usted no hacía eso, sino que derivaba. Sí, simplemente hago con el teorema, saco una vez la derivada, sin necesidad de hacer el procedimiento. No. No, porque es que yo no les dije que derivaran y en ese parcial no se está evaluando derivadas. Yo le dije que evaluaran la función en x más h, o sea, que hicieran la función x más h. Después de esa función le restaran f de x y ahí sí calcularan el límite, que de aquí es de donde sale la definición de derivada. Pero si llega la respuesta correcta. Profe, es que lo que pasa es que el compañero se adelantó un poquito y parece ser que está derivando por las fórmulas que están ahí establecidas, ¿cierto? Pero lógicamente que sí le va a dar igual la respuesta. Le va a dar igual. Si la respuesta está correcta, no es válido el método. No, es como que yo les ponga a calcular derivadas y ustedes, por decir algo, tengan... Es como que estemos empezando a ver derivadas y alguna cosa no les dé o algo y digan, es que nosotros podemos utilizar regla del L'Hopital, pero si yo no estoy evaluando regla del L'Hopital, no se puede. O sea, yo les evalúo lo que en ese momento estamos viendo. Bueno, pero entonces ahorita que estamos viendo derivada la podríamos utilizar. Ah, claro que sí. Eso no es como decir que cuando aprendamos a derivar no podemos utilizar Ay, aquí está mal copiado. porque como es el teorema de derivar y no el límite. Sí. Lee. La notación de este señor y la que más se usa se llama de y de x. O sea, esta notación es la misma. F' de x es lo mismo que usted decir de xf. Esto es lo mismo decir que usted la derivada de f de x con respecto a x. O es lo mismo que usted decir de y de x. Oye, primo. Esta de y de x es la notación de este señor Levins. Y esta es de las que más se usa, de y de x. Por eso, estas dos últimas es de las que más se usan. Cuando ustedes tienen y' o cuando tienen esto de y de x. Esas dos últimas son las que más se utilizan. Teorema h f de x es igual a k. Acá, condiciones reales, f de x va a ser igual a 0. Yo no conozco esa palabra.
¿Se acuerda lo que habíamos dicho hace 8 días de lo de la continuidad? ¿Qué era lo de continuidad en una función? Si límite por la izquierda existía, si límite por la derecha existía y si el valor de f es igual al límite. Eso. Esa era la definición de continuidad, que por la derecha, que evaluamos tanto por la derecha y por la izquierda, que existían, y evaluando en ese punto que era igual al límite. Y además miramos en la gráfica que geométricamente es cuando no tiene saltos o cuando no se rompe la función, ¿cierto? Entonces la parte derivada también va a tener que ver con una propiedad de la gráfica de una función, que es cuando nosotros le podemos trazar, cuando decimos nosotros, bueno, vamos a calcular la derivada, es porque en ese punto le estamos trazando una tangente a la curva. Listo. Cuando en ese punto le podemos trazar una tangente a la curva, podemos decir que hay derivabilidad. Ahora yo les pregunto una cosa. Si una función es derivable, la función será continua. ¿Ustedes qué dicen? Sí. Yo digo que sí. Sí. ¿Quiénes? Alcen la mano a los que dicen que sí. ¿Cuántos? Pero alcen la mano, no es de pena. 1, 2, 3 apenas. ¿Y quiénes dicen que si una función es continua, entonces la función es derivable? ¿A qué le estoy cambiando la pregunta? La primera es que si es derivable es continua, ¿cierto? Y la segunda pregunta es que si una función es continua, la función es derivable. Sí, no. Los pongo a dudar en eso. Porque la continuidad tiene que ver con la derivada. Entonces miremos lo siguiente. Yo tengo esta función. ¿Cómo dibujo yo la función valor absoluto de x? La función valor absoluto de x es x si x es mayor o igual que 0. Y es menos x si x es menor que 0. Entonces tengo valor absoluto de x es igual. Si yo tengo 1, el valor absoluto de 1 es 1. Es 1. Si yo tengo 2, el valor absoluto de 2 es 2. Entonces se va yendo una recta así. Listo. Aquí tengo el eje X y el eje Y. Y le dimos con esta. Si yo tengo menos 1, el valor absoluto de menos 1 es 1. ¿Cierto? Porque aquí sería menos por menos. Y aquí también sería una recta. Esta función es continua. Sí. ¿Sí? No. ¿No? Sí. ¿Cómo los pongo? ¿Cuándo decíamos que la función era continua? Cuando tenía saltos o brincos. Si yo por decir algo digo que el intervalo es desde menos 3 hasta 3. Miren que la función acá no tiene ningún brinco. Aquí va aquí, va acá. No, ahí no tiene ningún saltico, ningún. Entonces esa función tendrá derivada. Claro. Sí, ¿por qué? Entonces calcúlenla con este. Con límite cuando h tiende a 0 de f de x más h menos f de x sobre h. No. Ya calculan. Pero utilizando la definición porque no he dicho nada más, ¿cierto? Entonces tendríamos acá límite cuando h tiende a 0 de la función f de x más h. Entonces sería el valor absoluto de x más h menos el valor absoluto sobre h.
Ahí nos daría límite cuando h tiende a 0 y no ven. Del valor absoluto de x más el valor absoluto de h menos el valor absoluto de x sobre h. Ahí cancelamos esta con esta y el valor absoluto de h no sabemos. Tenemos que mirar cuánto da h por la derecha y h por la izquierda. Entonces yo tengo acá. Aquí tengo un valor absoluto, o sea, me quedaría así límite cuando h tiende a 0 del valor absoluto de h sobre h, ¿cierto? ¿Cuánto es el valor absoluto de h? H. H, ¿por qué? Por la definición de valor absoluto. Ahí no sabemos, entonces tenemos que hacer algo acá que se llama límites laterales. Cuando tiende a 0 por la derecha, así es como hacen los límites cuando tienen valor absoluto. Cuando tiende a 0 por la derecha y a 0 por la izquierda. Entonces cuando tiende a 0 por la derecha, miren aquí la definición. Dice que el valor absoluto de x es igual a x y x es mayor o igual que 0. Entonces cuando está tendiendo por la derecha de 0, aquí sería positivo y nos daría 1, ¿cierto? Porque esto acá nos daría límite cuando h de 8 da 1. Y dijimos que el límite de una constante es la misma constante. Y cuando me acerco por la izquierda, ¿cuánto es el valor absoluto de h? Da menos h. ¿Lo haces? ¿Da cuánto? Menos 1. Se sacaría menos 1. Entonces, los límites aquí el límite no existe porque no son iguales. Estos dos límites no son iguales. Entonces, como el límite no existe y ese límite era la definición de derivada, entonces vamos a concluir algo. La función valor absoluto de x no es derivable en el punto x igual a 0. Entonces vamos a sacar otra conclusión acá. Una conclusión que podemos sacar es que cuando tenemos una función continua como esta de acá, esa es una función continua, pero pongámosla toda. Cuando tenemos una función pero si tiene picos, ¿qué serían los picos? Por decir algo, este de acá sería un piquito. Pero si tiene picos, ¿cómo les explico yo? En esos picos o en esos puntos, la función, eso significa función, la función no es derivable. O sea, la función no es derivable en esos puntos. Pero no la
Entonces, si yo tengo por decir algo esta función, una función así. Esta función tiene derivada. Entonces, no tiene derivada en estos picos de acá, acá. Aquí no hay derivada. Listo. O sea que solamente podemos encontrar derivada cuando tenemos una función que sea una función que se llama, los matemáticos lo llaman una función suave. O sea que es una función suave, por ejemplo así. O sea que no tiene piquitos, sino como onditas. O puede ser una función. Pues por decir algo así, que está la cúbica, está la función cúbica que es y igual a x al q. Listo. Derivada de una potencia. Entonces, para derivadas, nosotros también podemos utilizar otra definición que la estoy buscando acá, que es en un punto. Podemos utilizar esta, pero yo la hago más bien en una sola hojita para que les queden las dos notaciones. Podemos utilizar esta, f' en x1 va a ser igual al límite cuando h tiende a 0 de f de x1 más h menos f de x1 sobre h. Esa es una. Y otra puede ser esta, f' en x1 es igual al límite cuando x tiende a x1. Miren que acá es cuando h tiende a 0, aquí cuando x tiende a x1. De f de x menos f de x1 sobre x menos x1. Pueden utilizar esta o esta. Más fácil de dar. Entonces por allá en el libro hay un teorema que dice que si una función es derivable, entonces la función es continua. Pero miren que si yo hago el recíproco, ¿qué sería? Si una función es continua, se lo hago mejor. La función es derivable. Entonces miren que como acabamos de ver, vimos que la función valor absoluto de x es una función continua, pero esa función no es derivable. Entonces este recíproco no siempre se cumple. No siempre. Puede que en algunas ocasiones sí, pero no siempre se cumple. Que una función continua sea derivable. Listo. Ya copiaron las dos notacioncitas. Entonces un teorema que hay allá, los que tengan el libro viejito, está en la página 90. Es el de la segunda edición. Teorema 1. Sí, teorema 1. Entonces, a ver. Entonces, esto es lo que dice el teorema. Derivable implica que sea una función continua. Entonces, ya lo que les dije, que el recíproco es devolverme que si una función es continua, entonces es derivable. Entonces miren que esta no siempre se cumple, ¿cierto? Ahora esta, si f es no continua, entonces f no es
derivable. ¿Esto será verdadero o falso? Esta última. Si f es no continuo, entonces f es no derivable. ¿Ustedes qué dicen? ¿Sí? Si no es derivable, no es continuo. Esta cosa es lo que se llama el contrarrecíproco. El contrarrecíproco es cuando yo me devuelvo, pero niego todo. O sea, miren que acá es el recíproco. El recíproco es que yo me devuelvo simplemente. Si es continua, entonces es derivable. Y el contrarrecíproco es que vea que yo me devuelvo, pero lo niego. Si f no es continua, entonces f no es derivable. Estos teoremas los sacan de tablitas de verdad, sino que no creo. Eso lo ven estudiando matemáticas. Entonces vamos a hacer esto. Tenemos esta función. F de x igual a raíz de x si x es mayor o igual que 1 y un medio de x si x es menor que 1. Entonces van a hallar la derivada en x igual a 1. Listo, la pueden utilizar esta segunda notación. Después yo le doy el papelito, esta que está acá. Y entonces lo van haciendo ahí cada uno. Y enseguida me cuentan cómo les va. Esta ya la derivada en x igual a 1. Pueden utilizar esta segunda notación. Los límites laterales no son iguales. La derivada. Por la derecha, x es mayor que 1 y por sustitución directa. Entonces, ¿qué? ¿Ya lo hicieron? Quiten el micrófono allá para que hablemos. No, muy difícil. No. ¿Ya lo hicieron? ¿No existe? Ah, bueno. Entonces ustedes hicieron el límite. Hicieron esto. Ay. F' cuando tiende
f' en x igual a 1, ¿cierto? Entonces miren que cuando ahí tienen, por la derecha tenemos una raíz, por acá tenemos un medio de x. Aquí es por la derecha y aquí es por la izquierda de 1, ¿cierto? Por la derecha de 1 y por la izquierda de 1. Ustedes tienen que hacer el límite cuando x tiende a 1 por la derecha. ¿Y eso cuánto les dio? Les dio 1. Sí. Y límite cuando x tiende a 1 por la izquierda y les dio 1 medio. Sí. Entonces miren que como estos son diferentes, no existe la derivada. O sea que también se cumple lo de la derivada de laterales. Que si por la derecha y por la izquierda dan iguales, entonces, ¿qué habíamos dicho en el examen anterior? Eran límites laterales, ¿cierto? Ya aquí es lo que se llama derivada laterales. Y lo de la derivada laterales es que yo la evalúo por la derecha y por la izquierda. ¿Listo? Bueno, esto es lo del recíproco del teorema, el contrarrecíproco. Yo les monto esta presentación para que la tengan ahí. Esto es lo de la función. Bueno, estas son las dos notaciones, la que les acabo de escribir ahorita. Que f' de x1 es el límite cuando h tiende a 0, de f de x1 más h menos f de x sobre h, o la otra forma de abajo, son las mismas. No pueden utilizar una u otra. Vea que la diferencia está que la de arriba dice cuando h tiende a 0 y h está en el denominador. Y en la segunda dice cuando x tiende a x1 y x menos x1 está abajo en el denominador. Bueno, esto lo derivaba laterales. Que la derivada laterales entonces evalúan tanto por derecha como por izquierda para que les den. Bueno, ¿sí hicieron todos el ejercicio? Sí. Bueno, a mí la verdad se me olvidó decirles. Yo les voy a montar, yo no sé si las monté ya, si están en la plataforma. Una cosa que se llama reglas de derivación. Listo. Vea, los que tengan el librito viejo, por allá en la página 100, pues la segunda edición, digo el viejito porque ya yo creo que algunos tienen nuevos. Está 186, creo, 168, no me acuerdo, Oscar, 186 yo creo que está. Es una tablita de puras reglas de derivadas. Entonces yo les voy a ir explicando cómo las reglas y la demostración de las reglas están en el libro. Si alguno quiere mirar las demostraciones, pues la miran. Entonces vamos a ir mirando las reglas. Entonces estas reglas las vamos a utilizar sin usar la definición, ¿cierto? La definición, el límite, cuando... Entonces estas reglitas son útiles para no tener que utilizar la definición. Pero no me acuerdo en qué página están. Están atrasito. ¿O será que están después del capítulo? 167. Bueno, gracias Anteo. En la página 167 están todas las reglitas. Entonces si quiere para que las vamos, yo les voy explicando y las van mirando de allá. Entonces esta regla la vamos a utilizar sin utilizar la definición. ¿Listo? Entonces tenemos la primera regla que dice, tenemos una constante. Entonces dice que la derivada de una constante es 0. ¿Cuáles son las constantes? Pero de a uno, no me griten. Las derivadas son 2, 3, raíz de 5. Entonces la derivada de cualquier número va a ser 0. ¿Listo? Eso, de cualquier número va a ser 0, negativo o positivo. Ahora, tenemos la derivada de x. Todas estas reglas las demuestran utilizando la definición. ¿Listo? Ahí están las demostraciones en el libro. La segunda regla dice que la derivada de x va a ser igual a 1. ¿Listo?
Bueno, la tercera regla que dice, la derivada de suma de funciones. Dice que si yo tengo una función que es f de x más g de x, entonces la derivada de esa función es la suma de sus derivadas. Yo puedo sumar una y después sumar la otra. Listo. La cuarta regla que dice que yo puedo restar derivadas. Tengo una y le resto la otra. ¿Listo? Ahora hay otra regla 5 que es la del producto, que no sé si ahí alcancen a ver bien, creo que no, ¿cierto? Está muy pequeñito. Que esa sí me interesa que la sepan hacer bien. Entonces se las voy a copiar acá. ¿Qué dice la derivada del producto? Yo tengo una función esta. Una función h de x, y esta función h de x es la multiplicación de dos funciones, f de x por g de x. Listo, la multiplicación de esas dos. Entonces, ¿qué va a ser la derivada de este producto? Entonces va a ser, vamos a hacer una cosa, voy a copiarlas igualitas, f de x y g de x. Y aquí sumo y vuelvo y las copio, f de x y g de x. Miren que aquí la derivada no es la derivada de una por la derivada de la otra, ¿cierto? Como sucede en la suma, que en la suma sí es la suma de una más la suma de la otra, o en la resta. Aquí lo que vamos a decir es que le vamos a sacar una comita a este y una comita a este. Entonces, ¿qué va a ser la derivada del producto? Va a ser la derivada de la primera función multiplicada por la segunda, más la primera función, así solita como está, multiplicada por la derivada de la segunda. Entonces, aquí es la derivada de la primera función y aquí es la derivada de la segunda función. ¿Listo? Derivada de la primera. Que miren que la derivada de la primera por la segunda, más la primera por la derivada de la segunda. ¿Listo? Para que no se me vayan a equivocar, por favor. Primero derivan esta y después derivan esta. Se lo repito. Bueno. Entonces por allá volviendo a dar el video, y lo repiten hasta que lo graben, ¿listo? Profe, Cuéntame. pero es que por ejemplo yo veo una cosa, ahí con esas letras, yo cuando yo más o menos lo estudié, yo me enredé mucho. Pero lo cogí, yo dije, voy a coger A y B. Y puse derivada de A por B, más derivada de B por A. Y es lo mismo que estás haciendo ahí con el viaje de letras, ¿no? Ah, ya. De pronto se equivoca más así como con funciones. Sí, es que Más enredado. Si eres más duro. Es como para matemáticas. Nosotros somos ingenieros, ¿no? Ustedes son ingenieros de eso, es que... No, sí, aquí me dice que con énfasis en matemáticas, no, de ingeniería tienen que ver mucha matemática por ahí hasta el cuarto semestre. Sí. ¿El qué? Por ahí hasta el cuarto semestre. No, pero ya en el otro semestre ustedes pueden ver, creo que circuitos. ¿Cuál es el prerequisito de circuitos? El prerequisito creo que tienen que estar viendo cálculo, ecuaciones diferenciales y circuitos al tiempo. Yo no me acuerdo, yo creo que no tengo que mirar bien. Pero por ahí en el cuarto semestre ya empiezan a ver materias de su carrera. Y circuitos es bueno, circuitos tienen que ver con su carrera. Sino que es que todas estas cosas de matemática la necesitan mucho para su carrera. Bueno, ahora la división ¿cómo la hago? Entonces pongan cuidado pues chicos y chicas. Aquí voy a hacer lo mismo que con la suma. Entonces aquí pongo f de x y pongo g de x. Y aquí pongo un menos. Menos, les voy a hacer un menos aquí grande, menos. ¿Listo? Vuelvo y pongo lo mismo, f de x por g de x. Prima de f de x. Entonces aquí pongo la prima de f de x, va que es lo mismo de la suma, pero aquí es un menos, listo. Y este de aquí abajo que está dividiendo lo voy a elevar al cuadrado. G de x. Lo Pero pone al cuadrado. Listo, muy fácil. Sí, eso está muy fácil. Lo difícil es hacer los ejercicios. Van con bien. Es cierto, lo difícil es hacer los ejercicios. En el parcial pone uno bien duro. Con calores. Ahora hay otra función que la voy a poner así.
Esta es 1 sobre g de x. Miren que esta también es una división. Entonces la división es que esta elevada al cuadrado, ¿cierto? El denominador elevado al cuadrado por la derivada de 1. ¿Cuánto es la derivada de 1? 0. 0, ¿cierto? Menos Daría 1. Ahí se la estoy poniendo toditica por g' de. Entonces la derivada de 1 es 0, o sea que esto se va. Entonces, ¿qué me quedaría? Me quedaría g' de x sobre g de x al cuadrado. Y el menos. Es negativo. Sí, a esto, la parte estaban despiertos. Sí, claro. Entonces miren que la derivada de 1 sobre g de x, no vayan a hacer como la profesora, no copien todo este procedimiento. ¿Para qué, muchachos? ¿Para qué? Ahí pierden tiempo en el examen. Váyanse de una vez para este lado. Mira, para este lado. Esto es una reglita, que es la regla de la derivada c. ¿Qué es? Esta la elevan al cuadrado y aquí ponen un menos y la derivan y ya. Cuando tienen un 1 aquí arriba, ¿para qué van a copiar todo eso? Para perder más tiempo, ¿no? En el parcial. Para eso están las reglas para usar. Entonces vamos a utilizar las reglas. Estas reglas que les estoy mostrando. Y vamos a derivar lo siguiente. X al cuadrado más 3x menos 1. Hágala cada uno ahí como la haría. Listo. La derivada de cada uno. 2x más 3. 2x más 3. ¿Qué hacen entradas de Eso es de ¿Ya hicieron ese? Póngale volumen. Aquí en este ejercicio me faltó darles una reglita. Ve, porque no la anoté aquí en la presentación. Aquí en este ejercicio me faltó darles una reglita antes.
que aquí no está como explicado, está explicado, no está explicado más adelante, pero se las voy a explicar de una vez. Si ustedes tienen una función X a la N. muy bien, x a la n, n pertenece a los reales. O sea, n puede ser un entero. Diga pues lo que estoy diciendo. Entero, acuerda que ya vimos entero, ¿cierto? Que eran los ceros. N puede ser un racional. Que acuerde que los racionales era la división de dos enteros. Aquí voy a poner P sobre Q. Que es por decir algo 2/3, 4/5. Listo. Y N también puede ser un irracional. Entonces resulta que si yo tengo una función que se llama x a la n, la derivada de esa función va a ser ¿cuál? El n lo bajo aquí a multiplicar. Y aquí le resto 1. Entonces va, la n la bajo acá y aquí le resto una unidad y ya, esa es la derivada. Profe. Dime. Dime. 13. Me perdí. Entonces van a hacer estos tres ejercicios y me van a contar cuánto les da. X a la 2 más 3x menos 1. Tenemos este que es 3 medios de x a la 5 menos 4x a la 3 más 12x más 5 octavos. Tenemos este que es t a la 2 más p. ¿O tienen algún ejercicio por ahí propuesto de derivadas que quieren que lo haga? X a la 4. Entonces hacemos estos tres y enseguida me proponen ejercicios. Enseguida proponemos ejercicios. María. Allí está bueno. ¿Cuánto le dio el primero? 2x más 3. ¿A todos les dio eso? Sí. Listo. Entonces el primero va a que es muy fácil. Ahí se los voy a explicar de pronto porque a alguno le da pena preguntar. Que cuando uno dice que es muy fácil, la gente la. Entonces, vamos a utilizar la notación. Aquí lo que es la derivada. No, venga, hagámoslo acá que se queda como todo desordenado. Entonces tengo aquí la función, una suma, ¿cierto? Entonces, ¿qué me dice una reglita? Hay una reglita que me dice que es la suma de sus derivadas. Entonces, yo derivo la primera con respecto a ella. Aquí hay que aplicar la Más, esta segunda función, yo puedo sacar el 3. No se pongan a hacer ahí un producto, muchachos. ¿Ya no? Sacan el 3, que es una constante, y derivan lo otro. Porque es que hay mucha gente que me deriva acá como un producto y pierden tiempo. La derivada con respecto a x de 1. Ay, aquí es sin paréntesis. Entonces la derivada de x a la 2 con respecto a x, entonces la n, entonces bajo la n que es 2 por x, 2 menos 1 da 1, más el 3, miren que el 3 lo puedo sacar de la derivada. El 3 está acompañando la x.
O sea que la derivada del 3 no es que esto sea 0, no. Saco el 3 y derivo la x. La derivada de x es 1, ¿cierto? Que esa es la regla de la derivada 2. Menos la derivada de 1 que es 0. ¿Listo? Para todos sí es claro esta parte de acá. Que no les da pena preguntar. Porque en el parcial sí no les da pena, en el parcial se los cobro. El que no haya entendido me dice, no le dé pena. Ahí lo que hacen es simplemente la suma de derivadas. Aquí lo que hice diferente fue sacar el 3 y derivé la x. Profe, Dime. pero para un ejercicio, por ejemplo, en un parcial, hay que escribir esa formulita o uno lo puede hacer Directamente. Es que es más fácil. ¿Cómo así que escribir la formulita? O sea, escribir Todo esto. No. Eso sí, es que ya está asustado. Esto se les da ya. Bueno, o sea, en el parcial sería lo siguiente. 3 medios de x a la 5, ¿cuánto les da? Entonces ya ustedes, el que diga, no, yo ya sé multiplicar fraccionarios, yo sé mucho, entonces 3 medios de x a, entonces 3 medios lo saco de, mírenlo acá. 3 medios, voy a hablar aquí para que lo puedan ver. 3 medios de x a la 5. Entonces 3 medios, como es una constante, la saco de ahí y derivo x a la 5. ¿Cuánto es la derivada de x a la 5? Entonces bajo el 5 que ve por x, 5 menos 1 da 4, listo, menos el 4, la derivada de x a la 3, que bajo la n, por eso les expliqué ahorita, bajo el 3, x, y aquí resto una unidad. Listo. Más el 2, la derivada de x es 1, más la derivada de 5 octavos, como esto es una constante, es 0. Listo. 3 por 5, 15 medios, ¿cierto? 2, x a la 4, menos 12, x a la 2, más 2. Entonces, como para que calentemos. Para que calentemos, dentro de 8 días hacemos un taller bien bueno y ustedes me traen ejercicios de derivadas. Es una tarea para dentro de 8 días. Cada uno tiene esto para que hagamos. La derivada de 3 medios. ¿La derivada de cuál? 0. Profe, La derivada de 5 octavos es 0, porque 5 octavos es una constante. Esa es la regla derivada. Profe, a veces x a la 3 Y no a la 4. 15 medios x a las 3. No es x a la 5, era x a la 5. Ah, eso sí. Era 3 medios de x a la 5. Ah, eso sí. profe, cuando el exponente me queda negativo. Cuando no me da, yo lo cuadro. ¿Qué es? Cuando el exponente me queda negativo. Otro por... Ah, no importa, espera. Una división, porque es Supongamos usted tiene X a la 6. x a la menos 2. 1 sobre x. Entonces, ¿cuál es la derivada de x a la menos 2? La derivada de x a la menos 2 es menos 2 de x menos 2 menos 1. O sea que le queda menos 2 x a la menos 3. Y como el exponente está negativo, si usted lo quiere dejar positivo, este es igual a menos 2 sobre x a la 3. Miren que aquí está multiplicando. Aquí simplemente lo que hago es que x a la menos 3 es lo mismo que 1 sobre x a la 3 dividido. O sea, x a la menos 3 es lo mismo que 1 sobre x a la 3. Profe, podemos hacer un ejercicio que yo vi y no sé si me quedó bueno. A ver si usted me ayuda con él, por favor. Ah, bueno, ahora si quiere hacemos el producto que nos falta. Que el producto también es bueno. Y hacemos el tuyo, ¿listo? Entonces tenemos este. Ustedes me van diciendo que yo ya estoy con esta garganta que no puedo más. Ustedes la vamos a hacer por 3 menos 2t. ¿Cuánto da este? Entonces lo que yo les dije del producto.
Mira que cuando yo derivo un producto no es el producto, la derivada del primero por la derivada del segundo, no. Eso está malo. Ahorita cuando esté el video en la plataforma vuelven y repiten eso y se lo graban en el inconsciente. No es la derivada del primero por la derivada del segundo, no. La mente no acepta el no, entonces ¿Qué vamos a hacer? La derivada del primero por el segundo término más el primero por la derivada del segundo. Miren que aquí derivo acá y aquí derivo acá. Esa primita, esa comita significa derivada, esa es una notación. Entonces, ¿cuál es la derivada de t a la 2 más t? 2t más 1, listo. Entonces t a la 2 bajo el 2 a multiplicar, 2 menos 1 da 1, más la derivada de t es 1, no. Esta es como si fuera la derivada de x. Aquí lo que le estoy cambiando es que ya no pongo x sino t. Es lo mismo. Como aquí tengo un paréntesis, aquí sigo con el, no se les olvide los paréntesis. Que le olvide y después lloran. Y aquí, la derivada de este. No, Eso, ahí no hay que derivar. Muy bien, eso. Más, la derivada de este. No, ¿cuánto es la derivada de 3? 0. ¿Y la derivada de menos 2t? Eso, muy bien. Entonces, ¿ya aquí qué les queda? Ya aquí así no va a hacer la operación. Destruir este paréntesis, 2 por 3, 6t, menos 4t a la 2, más 3, menos 2t, menos, este 2 multiplica todo, menos 2t a la 2, este queda en 0, ¿cierto? Menos 2t. Menos 2t, y aquí ya si no hacer pues como la, aquí hago este con este, me queda menos 2t a la 2, Más 2. 6 menos 4 da 2. Más 3. Sí, ustedes verifican allá, yo creo que sí, es así. Menos 6t a la 2, menos 2t más 3. Así no dio. Desde aquí a 8 días hacemos un taller bien bueno y espero que me traigan ejercicios para que los hagamos acá. Yo creo que, pues uno Ustedes me dicen, ve, profe, yo creo que en el parcial del semestre pasado cayó un ejercicio así. Lo hacemos los ejercicios. Bueno, el ejercicio del compañero por allá. ¿Cuál era? ¿Cuál era? Ya se lo va a dictar, profe. X a la 6. Menos un medio de x a la 6. Ajá. Menos e a la 6. Así, el número E. Sí, más logaritmo natural menos 6 sobre x. Pero es que el logaritmo, ay, espérate, digo que eso está más largo, X a la 6. Pero es que nosotros todavía no vamos a ver derivadas de logaritmos. Pues si quiere lo hacemos, pero todavía derivadas de logaritmo no entra. ¿Logaritmo natural de qué, perdón? 6 sobre x. Mamá, se le dice que eso sí. ¿Así? Sí. Entonces la derivada de x a la 6 es 6, escucha, está adelantado, 3x a la 5. Menos un medio, la derivada de x a la 6 sería 6x a la 5. El derivada de este es 0 porque esto es una constante. El número E es 2.718. Más el logaritmo natural es la derivada arriba por el número abajo, pero con logaritmo natural, espérate, yo verifico que es más fácil. Esto del logaritmo todavía no lo vamos a ver. Ahí utiliza la regla de la derivada 26. Pero Nosotros solamente vamos a ver hasta la regla de la derivada 10. pero igual si el logaritmo sería 0, ¿no? El logaritmo sería un número. No está X. Espere, está la X. Muchachos, en el parcial solamente vamos a ver hasta la regla de la derivada 10. ¿Listo? Para que sepa. Tengo el parcial.
cuando pues está programado para dentro de 15 días. Este parcial está fácil. Yo tengo propuesto lo siguiente. Si quieren, dentro de 8 días hacemos que todos hagan un ejercicio de límites trigonométricos. Les doy por ahí media horita y ese ejercicio vale un 5%. Y ya ya hacemos el parcial y en el parcial que entre continuidad y derivada hasta la regla de la derivada 10. ¿Listo? Y entonces ya con Larry mando el ejercicio a Turbo para que él lo haga ya. O lo hace con el parcial, bueno, yo cuadro con Larry, o lo hace con el parcial 1, no sé. Ah, está Larry parado, ¿cierto? Entonces, está. Yo, Larry, ¿usted por qué no se sienta? ¿Está de celador o qué? Parece. Está vigilando a los muchachos si trabajan. Ah, bueno, eso está muy bien. Entonces hacemos, por decir alguna horita hacemos ejercicios y en media horita hacemos el cuisecito. Es un ejercicio de límites, digo, para que no les quede tan largo el parcial. Un ejercicio de límites, porque ya también tengo que evaluar los límites trigonométricos. Bueno, a ver, y el del logaritmo este sería u de x, pero como yo aquí tengo 1 sobre x. Profe, te faltaría, es menos 6 sobre x. Pero es que la derivada 6 sobre x sería u de x, sería 6 sobre x acá. la derivada del logaritmo natural de 6 sobre x. La derivada del logaritmo natural es la función de aquí abajo menos la derivada de esto. Y la derivada de esto hago el 6 a un lado y pongo acá menos, o sea que aquí quedaría más 1 sobre x a la 2. Sí. Menos por menos. No, este del logaritmo natural no lo vamos a ver, sino que el compañero es muy adelantado, entonces me dijo que, pues eso no es para el parcial. 6 dividido 2 da 3. X a la 5. Menos por menos da más 6x a la 2 dividido 6 sobre x, aquí multiplico extremos y medios, me quedaría 6x a la 5 menos 3x a la 5, extremos y medios, cancelo el 6. A mí me quedó así. ¿A usted también? No, veo diferente, ¿No? veo 6x a la 5 más 6. No, porque es que aquí, no, porque es que mire la regla de la derivada 26. ¿Sabe por qué, profe? Porque yo lo cambié. Cámbiala. Yo Porque es empecé que la derivada de un logaritmo natural, es f de x aquí abajo, x de x en la cosa. Es la función aquí abajo y aquí arriba es menos la derivada. Y la derivada de 6 sobre x sería, saco el 6. Y la derivada de 1 sobre x, aplico la derivada de la regla 6, que dice 1 sobre g de x, que es menos 1. Que es lo que yo les dije ahorita, x a la 2. Y la derivada de x, que es 1, menos 1 acá arriba. Pero es que sabe que yo primero organicé, lo ordené para no tener que pararme todo eso. Entonces lo hice. La derivada de x a la 6. Ah, pero es que usted también lo podía haber hecho así. Primero lo puse. Logaritmo natural de 6 más el logaritmo natural de x. Así. Pues menos. Ay, no, aquí es menos. Sí. Porque cuando yo tengo división es menos, cuando yo tengo multiplicación es suma. Pero cuando damos derivadas de logaritmos yo les explico, hay una cosa que yo les digo las propiedades. Esto da 0 y la derivada del logaritmo natural de x es 1 sobre x. Va que por este lado da lo mismo. ¿Cuánto está? Sí, porque hay menos que lo antecede, ¿cierto? En el ejercicio. Me perdí. Más el logaritmo natural de 6 menos. Por ejemplo, le pregunto algo. Yo ese menos 1 sobre x a la 6 lo hice hace una vez. Lo puse la x y le puse el exponente menos 6 arriba. Lo pasé. El x menos 6 que está abajo lo pasé arriba. Y le puse el signo menos. Y así hice con los otros que estaban
Ah, ya. O sea, este logaritmo natural de 6 sobre X lo pusiste así. Sí. Ah, sí se puede. Y el del 1 sobre X a la 6 también. Y entonces me ahorraba mucho trabajo, me ahorraba pues muchos pasos. Sí, eso también se puede. Cosas mis creaciones. Esa es la persona natural. Pero tranquilas que esos de logaritmos no entran. Pues todavía no entran. La regla de la cadena. Sí. No sé, se hace. Pero yo miro si aquí hay un ejercicio de regla de la cadena, si no les pongo uno. Ay, el más es muy lindo. Bueno, vamos a ver algo que se llama regla de la cadena. Es una derivada de una función compuesta. Si ustedes tienen una función, ahí sí se ve bien allá o se ve muy pequeñito. Se ve muy pequeñito. Entonces cada uno trae un ejercicio para que lo hagamos acá. Sí, ese es el compromiso. No, espere que vamos a darle la regla de la cadena. Sino que la estoy poniendo más grandecita, la voy a poner más grandecita. Mira que se fueran, no, es que dentro de Chess tenemos el compromiso de que cada uno va a traer un ejercicio. Les voy a poner este más. Vamos a ver que no lo dan. Les voy a poner aquí más grandecito. ¿Tienen ahorita examen de física o qué? Pero antes sería algo así. Si yo tengo una función g de u y u es igual a f de x, entonces se puede tener la composición que g compuesta f de x va a ser igual a g de f de x. ¿Listo? O sea, aquí es como si fuera y, mire que y no es g de x, sino que y es g de u. Y u a su vez es f de x, o sea que una se deriva como de la otra. Miren aquí arribita. Y entonces la composición yo puedo hacer la composición de g compuesto de f de x, que es igual a g de f de x. Ya las copio acá. O sea que primero se resuelve la función compuesta y después se deriva. Entonces tenemos, por decir algo, esto. No me dan. No, me va a tocar llamar aquí al ingeniero de cambios. No me da. Bueno, ustedes me van viendo acá bien bonita, ¿cierto? Ay, me pone acá, se me perdí. No me da. Ustedes vean que yo tengo lo siguiente. Tengo acá y igual a g de u. Y u, miren que u de esta función es igual a f de x. Entonces lo que me dice la regla de la cadena es que yo puedo hacer una composición de estas dos funciones. Hacer g compuesto f de x y que eso es igual a g de f de x. ¿Listo? G, vea que G primero y F más adentrito.
Entonces seguía, miramos. Entonces, ¿qué dice la derivada con regla de la cadena? Copiar el pedacito. Es por acá. 98. Entonces la cadena es como decir que yo me voy yendo, como su nombre lo dice, en cadena. Mire que aquí es y igual a G de U y E igual a F de X, me voy yendo como en cadenita. Entonces, ¿qué dice lo de la regla? Lo de la regla de la cadena, que es la regla derivada 8. Dice que si yo tengo una función h que es igual a g de u y u es igual a f de x, h igual a g de u y u, que estoy por acá, igual a f de x. Entonces, si yo voy a derivar esta función h' de x, eso es igual a ¿qué? Esto habíamos dicho que era la composición de g compuesto f' de x, ¿cierto? Entonces está la derivada de g compuesto f' de x, que es lo ahorita que les mostré. Entonces esto va a ser igual a g' de f de x y pongo algo. Esto es lo que yo les dije ahorita, ¿cierto? Que g compuesto f de x es igual a g' de f de x. Y esto es igual a f' de x. Entonces, este señor Levins nos ayudó mucho con esta regla de la cadena en su notación. Porque, ¿qué dice la notación de Levins? Yo voy a derivar h' de x. No, yo creo que abajito me cae. Un ejercicio mejor, profe. Por eso, espera, yo les hago la notación y hacemos el ejercicio. Yo tengo h' de x. Entonces, ¿cómo hago la derivada de h' de x? Miren que h es igual a g de u. O sea, es una variable diferente. Cuando yo digo que tengo aquí una función x a la 5 más 8 y voy a sacar su derivada, y esta me dicen que es igual a y. Yo lo hago mejor aquí, que es que aquí me quedo como y igual a x a la 5 más 8. Entonces me dicen a mí, derive esta función, pero derive esta función ¿con respecto a qué? Entonces, ustedes, yo nunca les he dicho eso, ¿cierto? ¿Con respecto a qué? Sino que estamos asumiendo que todas las estamos derivando contra una variable que se llama x, que esa fue la notación que nos dio la profesora ahorita, ¿cierto? Entonces estoy derivando esta función con respecto a x. Entonces ahí yo digo que es 5x a la 4 y que esto es 0. Entonces miren que esta x de acá es la misma derivada que estoy utilizando acá. ¿Hasta ahí es claro? Claro, 0, no 8. 0, 0. Entonces miren que aquí estoy derivando con respecto a x y la función está en x. ¿Listo? Ahora, esta función h está en u, está definida en una variable que se llama 1 en x. Pero me están diciendo que haya la derivada de h con respecto a x. O sea, que haya esto de h de x. Entonces, ¿cómo la hallo? Si h está definida con respecto a una variable que se llama 1, x, ¿cierto? Entonces, ¿cómo la hago? Entonces, la notación de Levins dice que yo puedo hacer lo siguiente. La derivada de h con respecto a x, entonces, yo derivo la h que tengo ¿con respecto a qué? Con respecto a la variable que tengo, o sea, con respecto a u. Y a su vez, derivo la u con respecto a x. Entonces miren que esta u es como si yo la cancelara, pero yo no la cancelo, ¿listo? Ay, que eso quede grabado en el video para que no me la vayan a cancelar. Entonces de h con respecto, miren que aquí al final me queda h con x. Entonces, ¿qué hago? De h con respecto a u y de u con respecto a x. ¿Listo? Entonces, eso es lo que dice en el libro, que si yo tengo una función y esa función es igual a g de u y u
está con respecto a X, y si yo voy a derivar Y con respecto a X, ¿cierto? Esa función Y con respecto a X, entonces, derivo Y con respecto a U, o sea, esta la derivo con respecto a U, y esta U con respecto a X. ¿Listo? Entonces miremos uno por acá. Pero es que espera, aquí hay unos ejemplitos, pero no. Espera que estará muy fáciles. Sí, ¿cómo no fuera eso? Ay, no es dos. Me equivoqué. Eso. Bueno, podemos hacer. La B. X a la 5 menos 2x más 1 elevado a la 3. Bueno, podríamos hacer. No, pero es que esta. No. Pero es que con regla de la cadena. Porque es que regla de la cadena es bueno cuando hagan varios ejercicios de derivadas. Entonces hagamos este que está ahí inicialmente. ¿Cuál es que es la regla? Aquí tengo la regla 8. Ay, se me fue. Aquí tengo la regla 8. Listo. La regla 9 es la de X. Hay una regla derivada 10 que dice lo siguiente. Yo tengo una función y igual a f de x a la n, ¿cierto? En la regla de la derivada 9, la función era y igual a x a la n. Entonces aquí lo que yo hacía era que y' era n por x a la n menos 1. ¿Listo? Ahora en la otra dice que si yo tengo y igual a f de x a la n, ¿qué es la derivada de y'? Bajo la n. A esa n la multiplico por la función f de x. Le resto 1. Y después de que haga eso, derivo f' de x. Listo, va la diferencia entre una y la otra. En esta simplemente bajo la n, le resto 1 y ya, hasta ahí murió la flor. Pero en la otra tengo que derivar f'. Entonces miren este ejercicio. Tengo la siguiente función. X a la 5 menos 2x más 1 y todo eso está elevado a la 3. ¿Listo? Entonces, ¿cómo es la derivada de esta? ¿Cuál es n en esta función? 3. El 3, ¿cierto? Entonces lo mismo, bajo el 3. ¿Cuál es la función que me dicen acá? Pues acá les puse el mismo nombre. Pero la función que me dicen acá, f de x, sería esta, de adentrico. Entonces bajo el 3 y la multiplico por todo esto de adentro. X a la 5 menos 2x más 1. Y hago 3 menos 1, ¿cierto? ¿Cuánto es 3 menos 1? 2. Y derivo la función, o sea, esto de adentro. ¿Y cuánto es la derivada de adentro? 5x a la 4 menos 2. Menos 2. Listo, porque 1 es 0. Ajá. ¿Sí entendieron todos? Sí. Bueno. Entonces hagan pues este. H de t igual. Profe, una pregunta. Todos vieron que entendieron. Dígame. Bueno, no, o sea, de todas formas, la regla 10 y la regla 9 realmente son las mismas. Reglas de la cadena. ¿Por qué? Pues serían como decir equivalentes, no digamos que las mismas. ¿Sabes por qué? Porque es que esta X es cualquier... bueno, sí serían las mismas. Si yo digo que aquí derivo la X y la derivada de X es 1. Porque yo bajo el n,
multiplico acá x a la n menos 1. Y la derivada de x, que es la derivada que me dicen acá, que yo derivo al final, este f' sería 1. Sino que acá lo hacen con una función para generalizar, que es cualquier función. Entonces me van a hacer pues. La raíz de 2t más 5 dividido 3 menos t. El h de t. Pues pasamos a la Y ya en las derivadas de orden superior, lo que quieren decir es que yo derivo 2 veces, o derivo 3 veces, o derivo 4 veces. Listo. Entonces yo puedo, si dicen, saque la segunda derivada, entonces después de obtener esto, vuelvo y derivo otra vez. Listo, eso es lo que quiere decir con las derivadas de orden superior. Entonces, si quiere, hagamos una cosa. Se los voy a dejar como una tareita y dentro de 8 días me cuentan cómo les fue con este ejercicio. Me dicen, ay, profe, ve, nos dio tanto, o ya ustedes me dicen y lo hacemos aquí dentro de 8 días. Para que tengan pues como tan siquiera un ejercicio de tareita para que hagan. Y dentro de 8 días les explico como así como calmaditamente algo que se llama derivación implícita. Dios mío, mucho ejercicio, ¿cierto? Derivación implícita. Y después de hacer derivación implícita, hacemos varios ejercicios de derivadas. Y espero que me traigan varios ejercicios propuestos por ustedes. Y yo les traigo unos bien carritos. Listo, entonces les dejo de tarea ese ejercicio. ¿Cuál es el n en este ejercicio? ¿Cómo? ¿Cuál es el n? Un medio. Un medio. Un medio. Bueno, listo. ¿Y cuál es la función? 2t más 5 Dividido 3 menos t. Listo, entonces aquí tienen que hacer esto, restarle un medio por 1 y derivar una división. Vean que aquí tenemos una división. Listo, entonces ahí les queda pues de tarea. Entonces les voy a dar un anuncio para los que necesiten, que me imagino que hay unos que están interesados en eso. Y es en algo que se llaman los videos de la plataforma. Yes.